Buen día. Hoy, naturalmente, hablaré de Venezuela y de los últimos acontecimientos, pero quería hacer una breve reflexión. Para hablar de Venezuela, lo mismo que hablar de cualquier país hispanoparlante o portugués, o sea, yo siempre me refiero a la península ibérica. Esto sería mi forma de ver Iberoamérica, pero Iberoamérica, no solamente Iberoamérica, Indoamérica, África, América, porque hay todos esos elementos que componen la, la variedad y eh, la forma multicultural y étnico-cultural en que se componen las estructuras sociales de este continente, que varían naturalmente de una región a otra y de un país a otro. Pero siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los desarrollos culturales de los diversos estratos de la población. En términos capitalistas sería de las clases también. Fundamentalmente se mide en ese aspecto, y la forma de dominación y subordinación. Todos los países tienen distintas características de dominación y de subordinación, pero siempre hay un patrón, un, un esquema de poder que tiene grandes similitudes. Eh, bueno, Venezuela es un caso también típico, diría yo, en que lo que se ha tratado de alterar justamente es a través de la revolución bolivariana, es darle voz y poder a los que nunca tuvieron voz y poder. En, en otros países, en otras circunstancias, se dieron también eh, situaciones similares, no iguales, similares. Yo diría, por ejemplo, en la Argentina, con la llegada del peronismo, si bien Chávez era un líder carismático de izquierda, Perón era un líder carismático de derecha, como los militares argentinos, un típico militar argentino formado después, digamos, los posgrados. Eh, es una forma de decirlo. Fue agregado militar en Italia, donde absorbió las ideas del movimiento italiano en esa época, o sea, el movimiento de Mussolini y del fascismo. Bien, eso no quiere decir que Perón haya sido un discípulo del fascismo. Tomó elementos de esa corriente política, y por supuesto los transformó a las características argentinas y, digamos, por cierta forma, a la criolla. Pero eh, eso sucedió en la Argentina hace más de 70 años. Y en Venezuela fue muy postergado y surgió con Chávez en el 1999, en los últimos 20 años. O sea, que ellos le llaman la revolución bolivariana. Podría hablar también del intento de Salvador Allende en Chile, con distintas características de contenido básicamente ideológico. En Venezuela es un contenido sociocultural, de poder y de reparación, en cierta forma histórica, a aquellos que fueron los postergados en la sociedad venezolana. Ahora bien, si
el argumento es absolutamente correcto, la puesta en escena deja muchas cosas que desear. No obstante, aquellas personas que sí se beneficiaron, este grupo sociocultural, que es probablemente el más bajo dentro de la estructura social de Venezuela, y que es en inglés diríamos el hardcore del movimiento revolucionario bolivariano chavista. Que sí saben perfectamente bien que si hay una restitución al statu quo ante, ellos van a ser perjudicados y tal vez la experiencia histórica les enseña de que van a ser perseguidos. Y por eso forman el grueso de las milicias populares, y forman el grueso. También se fue transformando la oficialidad. La oficialidad se nutre con personas procedentes de esos estratos sociales y también de otros estratos sociales, pero básicamente el núcleo fundamental sería eso. No es para hacer distingos étnicos, pero hay algo que es la realidad, y vemos personas de complexión más clara a complexión más oscura, por decirlo de alguna forma. Y vemos en la oficialidad que gran cantidad de estas personas que provienen de esos estratos culturales postergados. Todo esto se conformó una serie de medidas que le llaman las misiones en barrio adentro, y ahora también tienen la ayuda, pero se trabajó mucho y bien en cultivar a esta gente que no habían tenido las posibilidades. Y yo veo que, por ejemplo, que Chávez era un educador, y les decía lo que pasaba, lo que pasó, lo que fue. Y este sector social absorbió sus lecciones. Y con respecto a las clases medias, yo hice algunas charlas en que elaboré algún pensamiento sobre las clases medias, hablando de la esquizogénesis del proletariado. Las clases medias provienen del proletariado, y me remito a esas charlas. Y la clase dominante en Venezuela, que siempre fueron los grandes beneficiados. En Venezuela los grandes beneficiados eran los que estaban en el poder económico y los que se beneficiaban con el petróleo, y todas las relaciones con esta industria, que a su vez estaban muy vinculados, como todas las clases dirigentes o elite, para un término que no me satisface mucho, pero que es comprendido, están vinculadas al centro de poder hegemónico, y en la actualidad, dicho sin ambajes, imperial, que es Estados Unidos. Décadas atrás se hablaba de Estados Unidos y era la República, y mucho más atrás se hablaba también de Lincoln. Pero bueno, eso es otra historia. Y en este área, en América, siempre como no se
desarrollaron las industrias, especialmente en el siglo pasado. Los que podrían haber realizado las industrias eran los que tenían la acumulación capitalista, pero optaron por otros tipos de desarrollo o de no desarrollo. Pero esto ya es una cuestión económica dentro del área. Específicamente en Venezuela se beneficiaron, pero los que no se beneficiaron fueron justamente el núcleo fuerte que sigue a la idea, al movimiento político, digámosle ideología, pero ya digo que ese término probablemente sea un poco más amplio, y yo cabría en este caso hablar de la eh, reparación con este sector que postergado en Venezuela, que no es particularmente único en Venezuela, se da en todos los países de la región. La diferencia está de que en Venezuela tuvo la oportunidad de Chávez de atravesar un periodo histórico donde la renta petrolera, los precios del barril de petróleo llegaron hasta $120, y después fue bajando también por manipulaciones geopolíticas. Que eso en algún momento también lo he mencionado, con la caída de los precios del petróleo por la superproducción, y se combinó la superproducción con la crisis económica generada en Estados Unidos con el subprime mortgage en el año 2008, en el tiempo de Obama. Que eso también es otro tema, pero se combinó estos dos problemas, y bajó el petróleo casi a $25 el barril. No olvidemos que no solamente hay que pensar que el precio del barril, sino lo que cuesta extraerlo. Por ejemplo, en Libia o en Arabia Saudita, los precios de extracción son prácticamente muy pequeños. En cambio, en Venezuela los precios es más alto, según los expertos, por el tipo de petróleo, que es más denso y necesita ser combinado con petróleo más liviano. Por eso a veces Venezuela importa también. Y bueno, ya que estoy mencionando esto, también podemos hablar con relación a los precios del petróleo y el fracking que eh, eh, es muchísimo más caro, pero mientras los precios pasan cierto nivel, alrededor de $50-$60, bueno, en business dirían el break-even point. Entonces todos los productores tienen distintos break-even. Y esto es para intentar comprender la crisis en Venezuela. Ahora, lo que está pasando es bien conocido en todas las noticias. Estados Unidos en la actualidad están decididos a terminar con lo que sería el desafío, el challenge que tienen con Venezuela, muchísimo más, diría yo, un desafío prácticamente muy tenue, lo que sería Nicaragua y Cuba, pero sin embargo están dispuestos también posteriormente, según
manifiestan a seguir con ellos. Si vemos la trayectoria de las intervenciones de Estados Unidos y vemos que coinciden con lo que ellos han denominado el Central Command, que abarca todas las regiones de conflicto en Asia Central, especialmente en Afganistán, pasando por Irán, el Golfo Pérsico, la península arábica y el norte de África. El área latinoamericana se activó el Comando Sur en los últimos tiempos, y se activó también la cuarta flota. Los Estados Unidos tienen las flotas, pero pueden ser incrementadas. La flota se forma y con todos los elementos que dispone la Marina en Estados Unidos. La cuarta flota, el comando creo que está en el estado de Florida, pero eso es irrelevante donde está situado. El tema está de que está activado todo el comando y después les asignan las unidades que consideren necesarios. En la actualidad está el Career Group, creo que es CV 71 o 72, está ya navegando alrededor de las costas de la Florida en entrenamiento programado. Después tienen otro más cerca que es en California, o sea que podrían rápidamente, en 4 o 5 días, tener dos Career Battle Groups en posición. También se están moviendo fuerzas especiales. El comando de Special Operations tiene alrededor ese comando, porque tiene comandos territoriales y comandos funcionales. Las operaciones especiales forman parte del comando funcional y involucran alrededor de 60-70 mil efectivos altamente entrenados. Y eso se puede tomar de todos los branches, de todas las ramas de las Fuerzas Armadas norteamericanas, o sea, los comandos funcionales y asimismo con los comandos territoriales. Los últimos comandos territoriales que se hicieron es el African Command, que ya están también trabajando en esa zona con operaciones especiales en forma continua. Y bueno, las cosas están así. También están trasladando unidades del ejército a Colombia, y las amenazas son permanentes. El gobierno de Maduro intenta dialogar, pero no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. La oposición, en realidad la oposición es amplia, pero los que están en la actualidad gestionando la caída de Chávez es el señor Juan Guaidó, que fue puesto prácticamente por Estados Unidos en un golpe suave en términos, diríamos, en términos constitucionales o jurídicos, el lawfare, que lo han practicado en otros países, en Honduras, en Paraguay. Son nuevos métodos de tomar el poder. Y se van combinando, porque hay
varias formas. Está la forma también diplomática de buscar los aliados en la zona, como tenemos que los aliados, los atlaters o vasallos, gobiernos que tiene Estados Unidos en Brasil en la actualidad, en la Argentina, en Chile, en Perú y en Colombia. O sea, se revirtió totalmente el proceso eh, que en Estados Unidos le decían la onda o el tide pink. Pero eh, para no decir que es rojo, que tiene las connotaciones de el comunismo, que naturalmente nada que ver con eso, sino era un movimientos que hubo de centro izquierda o pseudo centro izquierda en la región. Eh, Todavía, por suerte, afortunadamente, está Evo Morales en Bolivia, que llevó grandes progresos, pero que lo tienen ahí pendiente. Ecuador con Correa, después ahora hay un señor Lenín Moreno que revirtió toda, o sea, como el girasol, cambió absolutamente. O sea, yo quería hacer un breve repaso de la situación también diplomática. En el grupo de Lima, es el grupo ad hoc que se reunió en Lima y ahora se reunió ayer o antes de ayer en Bogotá, donde asistió el autoproclamado presidente transitorio. Es realmente un sainete, pero un sainete trágico. Y, y fue también Mike Pence, que es el vicepresidente de Estados Unidos, que si nos quejamos de Trump, pues, además de su ignorancia, eh, su impulsividad y su eh, total, eh, total falta de consideración por las relaciones internacionales, por la diplomacia, en fin, ya se sabe, pero sin embargo, no quiero ni pensar lo que sería este señor Mike Pence como presidente. Forma parte del núcleo fundamentalista cristiano, creo que evangélico, en Estados Unidos, que son, como ya he dicho, fundamentalistas y peligrosos. Y así están las cosas, tal cual yo percibo. Los Estados Unidos no tienen la más mínima intención de dialogar, sino quieren lisa y llanamente retomar el poder, volver al statu quo antes, donde dominaban a través de interpósitas personas, como este señor que han puesto de 35 años, que lo vienen educando ya desde hace unos cuantos años, eh, con los grupos que actuaron en Serbia, que fueron los primeros, creo que Opsor, hay un grupo creo que se llama Resistencia, pero hay otros, y además también hay otras agencias de Estados Unidos gubernamentales y no gubernamentales especializadas en este tipo de acción. Así están las cosas. Eh, Sin duda alguna, la crisis que se presenta, no, si bien no es tan catastrófica como se la presenta, evidentemente, aún en el caso que le echan, que hablan de las sanciones que le efectuó Estados Unidos. Sin embargo, podría hablar que también las sanciones que sufrió Cuba y las pudo superar. En Venezuela, de acuerdo a su estructura socioeconómica, cultural, no la pudo resolver
porque lo hizo dentro de un contexto con una sociedad burguesa capitalista, lo mismo que le pasó a Salvador Allende. Eh, y las cosas están así y lamentablemente es muy incierto lo que puede pasar. Eh, mi idea es que van a intentar, van a intentar eh, eh, hacer acciones violentas con grupos, con grupos de guerrilleros que se amparen en la frontera como santuarios y lanzarán incursiones desde, desde Colombia, tal vez desde la zona de Brasil, pero esa es una zona muy alejada e inhóspita y muy poco habitada. Sin embargo, también podrían intentar tipos de acciones de esa índole para así eh, desplazar, que se tenga que extender las Fuerzas Armadas a puntos lejanos y dispersarse. Y también cabe la posibilidad que en las quintas columnas se activen en los centros urbanos. Y bueno, todo esto también es muy peligroso porque si activan violencia en centros urbanos van a tener una respuesta también violenta. Y ya estamos en un panorama parecido al Líbano. Espero que mi análisis sea incorrecto y que esté equivocado. Pienso que van a intentar algo así. Pienso que van a intentar algo así como primera fase. Y si logran desestabilizar a las Fuerzas Armadas con este tipo de acción y a la sociedad, la idea sería desestabilizar más la sociedad. Eso es la idea que tendrían los enemigos de, de, de la revolución bolivariana, que quieren directamente sacarla, borrarla. Acá no hay posibilidades de diálogo, no quieren saber nada. Y como eso les presenta al chavismo y a ese núcleo que yo hablé, que hablan de alrededor de 6 millones de personas, le presentan un problema de tipo existencial. Lo mismo que las Fuerzas Armadas, especialmente la oficialidad. Y la oficialidad, los, los jefes, los oficiales de menor jerarquía, está por verse. Está por verse, pero sí los oficiales de mayor jerarquía, yo diría de niveles de coroneles para arriba, también se les crea un problema existencial a menos que deserten, cosa que creo que sería absolutamente impropio, sería una traición y creo que no va a suceder, creo que no va a suceder. Ahora, bueno, ¿cómo se desarrollarán eh, los escenarios, como gusta decir en la actualidad? Yo me acuerdo siempre una anécdota, si es realidad o no, le preguntaron a Napoleón cómo pensaba que se iba a desarrollar la batalla de Waterloo. Y él respondió, no sé, porque Wellington no me lo dijo. Entonces hay acciones, contracciones, en fin, siempre es lo que se habla también de la niebla, el fog of war. Y estamos en, en esa fase. Eh, Quisiera agregar que el grupo de Lima que se reunió en Bogotá
excluye la acción armada de los países de ese grupo, porque yo diría que los pueblos de estas naciones que están gobernados por la extrema derecha, no son de extrema derecha ni neofascistas, son pueblos que, especialmente en los estratos más populosos la población, que sienten eh, una cierta hermandad o empatía por otros pueblos que son atacados, especialmente si son atacados por los Estados Unidos y por la oligarquía. Y todavía están, casi diría yo, como aletargados, pero eso se puede activar. Entonces, los gobiernos eh, neoconservadores, neofascistas de la zona, prudentemente no quieren tener problemas domésticos eh, porque el hecho de que cualquiera de estos países, por ejemplo, pongo la Argentina, donde yo vivo, quisiera mandar una brigada, acá en la Argentina habría una reacción enorme. Eh, ya Brasil dijo que no va, el vicepresidente de Brasil dijo que no va a permitir el paso de tropas de Estados Unidos en su país, pero en fin, todo siempre es reversible. Chile, Perú, en Colombia la cosa es distinta. En Colombia el dominio que tiene la minoría es muy grande. Además tuvieron ellos la lucha con la FARC, que también fue de 40 años. Y ahora que hablo de Colombia, en los últimos años han desaparecido a través de alrededor de 30.000 personas, todas personas vinculadas a al sindicalismo, a los movimientos progresistas, humanistas y de izquierda. Desaparecen. Y también a los campesinos, por formaciones paramilitares, que es muy conocido ese tipo de formaciones. Acá en la Argentina se tuvo esa experiencia con la triple A. Pero, y no hablemos de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de distinta manera. Entonces, la derecha es, si la izquierda puede llegar a ser violenta, la derecha es violentísima, violentísima. Y no tienen ningún problema en masacrar a la gente humilde, a la gente del pueblo. Ya lo han hecho muchas veces y lo van a seguir haciendo. y, y así están las cosas. Y veremos qué es lo que nos depara el tiempo. Bueno, muchas gracias.